Aleluya, aleluya. Todo es posible, todo es posible en ti. No has perdido una batalla, no has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás, dice la iglesia. Todo es posible. Cántalo fuerte. Todo es. No has perdido una batalla, y sé que nunca me fallarás, y sé que nunca me fallarás, y sé que nunca, dilo, me fallarás, y sé que nunca me fallarás, y sé que nunca me fallarás, y sé que nunca me fallarás. Dale un fuerte aplauso al Rey en este día. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay un canto que se cantaba hace mucho y yo no sé por qué ya no se canta hoy, porque es muy poderoso. Y decía: todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Aleluya. Todo es posible si puedes creer. ¿Cuántos ya lo habían escuchado? Levántame la mano quien ya había escuchado este canto. Amén. Los que no lo han escuchado, abracen. La música moderna es buena, pero siempre y cuando nació en el Espíritu Santo de Dios. Los cantos que nacen en el Espíritu siempre son poderosos, siempre nos van a bendecir y siempre nos van a edificar. Cántelo con mucha fe y con todo su corazón. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Amén. Todo es posible si puedes creer. Oh, oh, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible
Si puedes creer, todo es posible, Señor. Si puedes creer. ¿Cuántos aquí pueden creer? Aleluya. Si puedes creer. Ahora quiero oírte cantar a ti bien fuerte, con todo tu corazón. Fe mueve, fe, con todo el pulmón. Cántalo, iglesia. Todo es posible, dilo. Todo es. Eso. Cántale con pasión al Señor. Si puedes creer, más fuerte dile. Fe mueve. Viva. Todo es posible. Vamos a cantarlo todos juntos, bien fuerte, una última vez. Oh, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Oh, oh, oh. Más fuerte ese aplauso a Jesús. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Qué maravilloso es adorar a Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Qué maravilloso es cantarle y adorarle y exaltarle y estar delante de su presencia para proclamar que Él es Rey y que Él es Señor. Sean todos bienvenidos. Qué gusto de estar con ustedes una vez más. Invito a que tomen su lugar. Hoy es un día muy especial porque es el día donde la iglesia de Jesús se reúne, donde se congrega el pueblo de Dios para exaltar, glorificar a Jesús y para aprender de sus caminos. El domingo es mi día favorito, gloria a Dios. Mi día favorito. Y yo no sé de usted, pero siento el espíritu de fe sobre este lugar. ¿Por qué no levantas tu mano un momento y me ayudas a pedirle al Espíritu Santo que llene este lugar con su presencia, con su poder, con su amor, que traiga el reino de Dios a esta reunión, que traiga el reino de Dios a esta casa, que nuestras vidas sean tocadas por el Señor, que no podamos salir igual, que seamos transformados, que su amor nos cambie, su palabra nos cambie, nos transforme, porque Él puede hacer eso. Gloria a Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Hasta no ver, no creer. O sea, no le estoy diciendo a usted. Este es un dicho popular que yo no sé si sea un dicho popular en todo el mundo o si solamente sea popular en Latinoamérica, que es donde se escucha más. Yo creo que proviene de las palabras de Tomás. Probablemente, estoy casi convencido que ese fue el lugar de donde vino este dicho popular. Uno de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesús que no creyó. Qué interesante. No creyó a quienes
le habían contado que habían visto al Señor resucitado. La historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 25. Parece que Jesús vino, se manifestó días después de resucitar de entre los muertos, se manifestó a sus discípulos, pero ese día no estaba Tomás. Qué triste es que usted no esté el día que el Señor nos visite. Qué triste es no estar el día que el Señor visita a su pueblo. Y bien, le dijeron pues los otros discípulos, dice la Escritura, al Señor hemos visto. Escuche bien lo que Él contesta. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que es muy probable que este dicho popular provenga de las palabras de Tomás en el Evangelio de Juan, donde él prácticamente estaba diciendo: a menos de que yo lo vea con mis propios ojos, no voy a creer. ¿Sabe que este es el tipo de razonamiento lógico que domina la cosmovisión moderna? Este es el tipo de razonamiento lógico que domina la cultura, la sociedad y esta generación en la cual usted y yo vivimos. Esto es, a menos que se tenga una evidencia material, una evidencia acerca de algo, no se puede aceptar que ese algo exista o que sea real. Así es como piensa el mundo, así es como piensa este sistema. Repito, a menos que se tenga una evidencia acerca de algo, pues no se puede aceptar que ese algo exista o que sea real. Y esta es precisamente la razón por la cual el mundo no cree realmente en Dios. Estaba yo estudiando un poquito acerca de esta forma de pensamiento moderno, y el mundo y la ciencia le llaman a esto el pensamiento racional. Así es como se le describe a esta manera de pensar, este razonamiento lógico. Se le conoce como el pensamiento racional, pero Jesús le llamó incredulidad. Diga, Jesús le llamó incredulidad. Al pensamiento racional Jesús le llamó incredulidad. Ahora, una semana después de esta declaración de Tomás, el Señor Jesús resucitado apareció nuevamente en el lugar en el que ellos estaban, y vino principalmente para exhortar al hermanito Tomás. Gloria a Dios. No me hubiera gustado a mí estar en los zapatos de Tomás ese día, porque el Señor, una vez que se manifestó entre los discípulos, inmediatamente se dirigió a Tomás para reprocharle, para exhortarle por su incredulidad. Y le dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 27 al 29, le dijo a Tomás, Jesús, obviamente: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y escuche la siguiente frase: y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Será posible que entre los discípulos de nuestro Señor haya alguna persona que sea incrédula? No somos el pueblo de Dios, no somos la iglesia de Jesús a quienes se nos identifica como creyentes. Así que el que Jesús encuentre a un incrédulo en medio de sus discípulos es algo que nos tiene que llamar la atención. Nos tiene que llamar la atención porque esto no es algo que no nos competa o que no nos afecte directamente a nosotros. La realidad es que hoy en día, de la misma forma que ese día, aún entre el pueblo de Dios, todavía hay algunos hermanitos como Tomás que son un poquito incrédulos, y que es necesario que sean, ¿cómo llamarle?, exorcizados, es la palabra muy fuerte,
de su incredulidad. No seas incrédulo, le dijo Jesús a Tomás, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, se puso ahora religioso. Tomás conocía el lenguaje religioso y pensó que eso era lo que en alguna forma iba a camuflajear o a maquillar un poquito su incredulidad. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Oiga, no todo el que diga Señor mío y Dios mío es un creyente. Puede ser un incrédulo que disfraza su incredulidad con su lenguaje religioso. Así que el lenguaje religioso no es en ninguna forma una evidencia de que usted y yo realmente seamos creyentes. Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Escuche la siguiente declaración poderosa, siempre me ha bendecido. Bienaventurados, dichosos, grandemente bendecidos, que es el significado en el original de la palabra bienaventurados. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que no requirieron de una evidencia material que pudieran ver para entonces llegar a creer. Alguien dice amén en este día. Mire, para el mundo la incredulidad es el estado de su corazón delante de la verdad eterna de Dios y de las Escrituras. Ese es el estado del mundo. Inclusive nosotros, como somos tan dados a ponerle etiquetas a todo, ya etiquetamos a la gente del mundo los incrédulos, porque claro, nosotros somos los creyentes. El problema es que allá afuera hay creyentes y aquí adentro hay incrédulos. Y muchos de los que nosotros llamamos incrédulos son en realidad creyentes. Y muchos de los que nosotros llamamos creyentes son en realidad incrédulos. Así que quitémonos de las etiquetas, porque Jesús le está diciendo a uno de sus discípulos: no seas incrédulo, sé un creyente. Bienaventurados, dijo, los que no vieron, los que no necesitaron ver para creer, los que no necesitaron de una evidencia material analizable para creer. Repito, para el mundo la incredulidad es el estado de su corazón ante la verdad eterna de Dios y de las Escrituras, pero para sus discípulos es una anomalía que debe ser extirpada, que debe ser erradicada. Somos el pueblo de Dios, así que nosotros debemos ser ¿qué? Creyentes. Creyentes. Tenemos que sacar la incredulidad de nuestra vida. Tenemos que sacar la incredulidad de nuestro corazón. Y no crea, la incredulidad puede estar más presente en nuestro corazón de lo que nosotros podamos reconocer o de lo que nosotros podamos pensar. Así que, de acuerdo con las palabras de nuestro Señor Jesús, aquellos que no requieren evidencia de sus sentidos físicos para creer la verdad de Dios son grandemente bendecidos, son dichosos. Para algunas personas, y yo me he dado cuenta de esto, practicar esta clase de fe de la que yo estoy hablando, la fe que no necesita de evidencias, la fe que no necesita de ver con los ojos naturales ni de palpar con los sentidos físicos, es realmente algo difícil. Le voy a explicar por qué. Nuestras mentes han sido entrenadas para confiar solamente en aquello que podemos ver, solamente en aquello que podemos entender. Esto es la mente natural. De alguna forma hemos sido entrenados por la vida misma para confiar, repito, solamente en aquello que podemos ver o aquello que podemos entender. Sin embargo, escuche, el reino de Dios que es el reino que estoy predicando hoy y el reino que nos congrega hoy. En el reino de Dios, la vista o la evidencia de la realidad de algo vienen solo después de que la fe genuina ha sido ejercitada. ¿Qué significa esto? Que en el reino de Dios se invierte el dicho, que por cierto deja de ser dicho y se convierte en una verdad eterna, una verdad espiritual. No necesitamos ver primero para entonces creer. Necesitamos más bien creer primero para entonces ver lo que estamos creyendo. Esta es probablemente la razón por la cual muchas personas no llegan realmente a ver la manifestación del reino, de las promesas, de las bendiciones, de los principios de Dios
en sus propias vidas. Repito, las escrituras demuestran que en el reino de Dios la vista o la evidencia de la realidad de algo viene solo después y únicamente después de que la fe genuina ha sido ejercitada. Y le voy a mostrar algunas escrituras para probar lo que le estoy diciendo. En el Salmo 27, verso 13, este es un salmo de David. Debemos entender, antes de leer el salmo, que los salmos no son poesía cristiana, no son simplemente como las composiciones musicales de hoy en día. Ay, se me ocurre componer una canción y le pongo toda la letra linda, que rime, que me encuentre, para que suene bien y para que se pueda cantar y para que sea pegajosa y para que le guste a la gente. No, estos salmos fueron realmente experiencias en la vida de las personas, que eventualmente se convirtieron en cánticos, en oraciones, que por supuesto el pueblo de Israel adoptó y repitió. Desgraciadamente todo quedó ahí. Hoy la gente está repitiendo las experiencias de otros. Realmente lo que hoy muchas veces repetimos no significa realmente que lo creemos como aquellos que lo escribieron. ¿Alguien dice amén a eso? Así que David está narrando una experiencia que eventualmente fue convertida en una oración o en un cántico. Pero fue una experiencia, esto sucedió en realidad. Esto es la vida de David, esto es la experiencia de David. Y él dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Esta es la experiencia de David. Él no vio antes de creer. Él primero creyó para ver. ¿Cuántos dicen amén? Hubiera yo desmayado, dijo, si no creyese primero que veré después la bondad de Jehová, y no en el mundo venidero, sino en la tierra de los vivientes. Es decir, aquí donde estoy yo ahora, aquí donde yo necesito la intervención de la bondad de Dios. David primero creyó en la bondad de Dios para que después esa bondad de Dios se manifestara sobre su vida. ¿Cómo se manifestó? Guardándolo, protegiéndolo, defendiéndolo. Muchos de estos salmos, de estas experiencias, se escribieron en tiempos muy difíciles. David huyendo de su propio hijo, David huyendo de sus enemigos, David huyendo de Saúl, David en el desierto, David en la cueva, David en la intemperie, en el frío, entre los enemigos filisteos, etcétera, etcétera. Así que eventualmente la bondad que David creyó se manifestó sobre su vida al Dios protegerlo, al Dios guardarlo y al Dios traerlo de regreso y con bien nuevamente a su palacio. Entonces es importante que entendamos esto, iglesia. Su fe, la fe de David en la bondad de Dios, fue antes que su evidencia sobre su vida. Lamentablemente hoy muchos cristianos no saben creer. Y le voy a explicar. Están atrapados en esta encrucijada. Se concentran en tener la evidencia en vez de concentrarse en creer. Esto es, su expectativa de ver o de recibir está por encima del ejercicio de su fe. Por ejemplo, yo tengo un síntoma de enfermedad en mi cuerpo y yo creo que Dios me puede sanar. Así que yo oro: Padre, te pido que me sanes. Ay, no me sané. Y entonces, hasta ahí llegó mi fe. Esa no es fe. Para empezar, te mintieron. Ay, estoy experimentando un fuerte dolor en la rodilla y yo creo en un Dios que es sanador, porque claro, todos sabemos el lenguaje cristiano. Voy a orar: Padre, sana mis rodillas, Señor. Ay, no me sané. Hasta ahí llegó tu fe. Es decir, estás más expectante de la evidencia que de tu propia fe. ¿No sabes que tú debes concentrarte en la fe? La evidencia es el fruto o la consecuencia natural, oh Padre Santo, ayúdame, de que realmente tú has ejercido la fe genuina. O sea, usted y yo no nos preocupamos por ver, usted y yo no nos preocupamos por tener la evidencia tangible o
material de algo, porque usted y yo a lo que hemos sido llamados por Dios es a creer, a concentrarnos en la promesa, en concentrarnos en la bondad de Jehová como David. Y entonces el fruto o la evidencia de esa fe es simplemente el resultado, es simplemente la manzana que salió del árbol de manzanas. Pero repito, si nosotros nos concentramos en la evidencia, estamos descuidando realmente lo más importante de cómo opera el reino de Dios en la tierra. Esto es, primero creo y me concentro en creer y me enfoco en creer y desarrollo mi fe y cultivo mi fe, y eventualmente aquello por lo cual estoy creyendo se manifiesta. Así que primero creí y después lo vi. Primero creí y después lo recibí. Primero creí y después me sané. Primero creí y después prosperé. Primero creí y después mi matrimonio se salvó. Ay, Padre, alguien aquí me puede ayudar. Aleluya. Es importante. No te concentres en tener la evidencia en vez de concentrarte en creer. Alguna gente todavía no llega ni siquiera al punto de realmente creer, cuando ya está esperando la evidencia. El apóstol Pablo dijo: lo que esperamos, lo que podemos ver, ¿para qué lo esperamos? Si creemos lo que no vemos, dijo él, con paciencia lo aguardamos. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Creemos. Es importantísimo esto, iglesia. Le voy a dar otro ejemplo en las escrituras. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 39 al 40. Lázaro se había muerto. Y estaba bien muerto. Estaba tan muerto que lo embalsamaron. Estaba tan muerto que lo envolvieron en las sábanas, según la tradición judía, y lo metieron en un sepulcro. Que un sepulcro en ese tiempo era una cueva o una cueva natural, o una cueva labrada dentro de un monte o dentro de una peña. Y para asegurarse de que ese lugar estuviera completamente seguro, bueno, pues le rodaban una piedra pesada encima de la entrada de la cueva para que a nadie le resultara fácil moverla. Tanto así que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, como murió un viernes, entonces venía el día sábado, no hubo tiempo de embalsamarlo ni de ungirlo con aromas y envolverlo en las sábanas. Así que lo metieron en el sepulcro así, le rodaron la piedra, y hasta el domingo fue que las mujeres fueron a hacer el rito. Pero cuando llegaron dijeron: ¿quién nos va a remover la piedra del sepulcro? Porque no era una piedra fácil de mover. Así que Lázaro, todo esto que yo dije es para que usted y yo entendamos que Lázaro estaba bien muerto. Amén. Y entonces Jesús estaba buscando a una persona con fe que pudiera creer por un milagro de resurrección. Jesús estaba buscando a una persona con fe que pudiera creer por un milagro de resurrección. Sin embargo, y esto lo sabemos porque conocemos la historia, Jesús no encontró esa clase de fe en ninguna persona. Él estaba buscando que alguien tuviera esa clase de fe para que entonces esa persona fuera el instrumento de Dios para hacer el milagro, como Jesús lo hacía antes. Por ejemplo, aquel centurión que le dijo al Señor: di la palabra y mi siervo será sanado. Y entonces fue la fe del centurión la que desató el milagro de sanidad sobre su siervo. O aquella mujer que tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo, porque ella decía para sí: si tan solo tocare su manto seré salva. Y entonces Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva. O sea, Jesús y Dios están buscando la fe de una persona para usar esa persona como un instrumento en la tierra para traer el milagro. Desgraciadamente en esta ocasión Jesús no encontró a ninguna persona. Y entonces les dice: bueno, ¿y dónde pusieron a Lázaro? Y lo llevan justo al sepulcro, al lugar en la peña con la piedra rodada. Lázaro estaba adentro. No solamente eso, tenía 4 días adentro. Y entonces dijo Jesús, Juan 11, 39, 40: quiten la piedra. Oiga esto. Y Marta, la hermana del que había muerto, bien muerto, le dijo, escuche: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo:
no te he dicho. Oiga esto, por favor. Ese no te he dicho indica que Jesús ya le había dicho. Marta, ¿dónde estabas cuando yo dije? Estabas afanada y turbada con muchas cosas. Estabas demasiado ocupada y demasiado distraída el día de la predicación, cuando yo te dije que si tú crees, verás. Ay, Padre Santo, que si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Marta, ¿dónde estabas el día que yo dije que si tú crees, vas a ver, vas a materializar, vas a experimentar la realidad de lo que tú crees? Ya me acordé. Estabas acusando a tu hermana María de que ella estaba sentada a mis pies oyéndome predicar la palabra mientras tú estabas preparando la comida. Hello, ¿cuántas veces nosotros no tenemos fe porque nos distraemos? Porque no podemos ni siquiera concentrarnos cuando estamos frente a la palabra de Dios, cuando estamos frente a la voz de Jesús, cuando estamos frente a las promesas de Dios, cuando estamos frente a la gloria y a la majestad de Dios. Nos distraemos. Hay gente que ahora mismo está pensando: ¿a qué hora se acababa esta reunión? ¿A qué hora deja de gritar este tipo? ¿Cómo vas a tener fe si cuando Dios habla tú no estás atento? Tú no estás oyendo. Tú estás distraído y estás pensando en el gol del Chicote. Alguna gente se quedó: ¿what? No se preocupe, amada iglesia, algo trivial y superficial. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Se da cuenta de que aquí nuevamente está el orden de las cosas en el reino de Dios? Primero crees y después ves. Primero crees y después la gloria se manifiesta. ¿Sabe que nosotros estamos esperando por la gloria cuando ni siquiera hemos creído por ella? Hay gente que está está esperando la sanidad por la cual no ha creído, y está esperando la prosperidad por la cual no ha creído, y está esperando la sanidad del matrimonio por el cual no ha creído. Tengo una pregunta para ti: ¿estás creyendo realmente? No me salga como los hermanitos en la convención. Ya mucha gente sabe esta historia. Usted le pregunta a alguien, nosotros tenemos, o al menos teníamos hasta antes de la pandemia, una convención nacional anual en alguna parte de la República. Y esto ha sido por muchos años, 20 y pico de años atrás. Y bueno, la convención es como algo muy de este ministerio. Y bueno, en algunas ocasiones, cuando se acercaba el tiempo de la convención, usted platica con alguna gente y le decía: hermano, hermana, ¿vas a ir a la convención? Ay, pastor, le estoy creyendo al Señor. Y entonces no iba. Quiero decirte algo: no le estabas creyendo nada. Hemos usado esa frase como una excusa para justificar el por qué las cosas no suceden. En otras palabras, le estamos echando la culpa a Dios. Hermano, ¿vas a ir a la convención? Le estoy creyendo a Dios. Y entonces no iba. Quiere decir que en realidad no le estaba creyendo nada, porque si realmente le hubiera creído, hubiera sucedido. Jesucristo está diciendo: si tú lo crees, lo vas a ver. Pero pudiera decir que si usted y yo no lo creemos, entonces ¿cómo podremos verlo? Estamos esperando que sucedan cosas que no estamos creyendo. Estamos expectantes de cosas y de acontecimientos y de promesas y de gloria y de avivamientos que no estamos creyendo. Así no suceden las cosas. Usted y yo debemos entender que para fin de que podamos ver materializado aquello que Dios prometió, primero usted y yo necesitamos creerlo. Es importante que yo pueda sacar a la iglesia de una fe fantasiosa, de una fe que no funciona, de una fe que tiene a muchas personas frustradas porque es que no sucede lo que yo estoy creyendo. ¿Y qué estás creyendo? Estoy creyendo por un milagro. ¿Y cuál es el milagro? Pues este milagro. ¿Y realmente estás creyendo? ¿Estás orando? ¿Tienes la palabra de Dios? Ahora vamos a hablar acerca de eso. No, bueno, pues Dios dijo, pero tú no lo crees. Al menos no lo has creído como lo tienes que creer. Si no, lo verías. No te he dicho, Marta, que si crees,
verás la gloria de Dios. Jesús no encontró esa clase de fe en ninguna persona ahí. Así que el Señor nos da esta poderosa declaración antes de hacer uno de los milagros más sobrenaturales de las Escrituras, la resurrección de Lázaro. El tipo tenía muerto 4 días y su cuerpo estaba en estado de descomposición. Por eso Marta dijo: Señor, ya hiede. Sin embargo, Jesús dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Y vaya que esa gente vio la gloria de Dios. Sin embargo, antes alguien tuvo que creer por la manifestación de esa gloria primero. Y este alguien en este caso fue Jesús. Oiga, la familia de Lázaro no quería ni siquiera remover la piedra. Alguna gente tiene flojera hasta para hacer lo que puede hacer para que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Haz lo que tú puedes hacer y deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Remuevan la piedra y dijeron: Señor, ya hiede. Ni siquiera querían remover la piedra, porque para ellos, escuche, las posibilidades habían terminado. Quizás pensaban: bueno, si aún estuviera vivo, quizás solamente muy grave, aún habría esperanza. Pero muerto ahora, ya no hay más nada que hacer. Y yo creo que esta escritura no solamente nos enseña acerca del orden en el reino de Dios, la fe primero y la manifestación después, sino que también nos enseña el poder, escuche, el alcance de la fe genuina. No tiene límites. Ni siquiera un cuerpo muerto en descomposición, oiga, pudo impedir la manifestación de la gloria de Dios que vino como resultado de la fe. Iglesia, es evidente en los dos casos que yo le di, en el de David y en el de esta escritura, en ambos casos la evidencia vino solamente después de la fe. Y tengo que decir esta frase, que es la frase quizá más difícil de decir de este mensaje, y que probablemente sea la frase más difícil de digerir para usted, pero que es importante y que es necesaria para poder cambiar y para poder ser libres de la incredulidad. No vamos a ver primero absolutamente nada que no hayamos creído antes. Repito, no vamos a ver primero absolutamente nada que no hayamos creído antes. Salgamos de una fe fantasiosa, una fe realmente que no es la fe de la palabra, una fe que no obtiene resultados, una fe que no logra, una fe que no ve sus resultados. Y le voy a explicar algo. Tus ojos no son para creer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tus ojos no son para creer. Es decir, tú no necesitas ver con tus ojos la evidencia de nada para tu creer. Tus ojos no fueron hechos para creer. Tus ojos fueron hechos para ver el mundo que te rodea. Vivimos en un mundo físico, en un mundo natural, pero como hijos de Dios somos parte también de un reino espiritual, el reino de Dios. Los ojos naturales te fueron dados para tú poder ver en este ámbito, en el ámbito natural, en el ámbito de los 5 sentidos. Otra cosa, tus manos no son para creer. Tus manos son para tocar materia biológica o materia como esta materia que tengo yo aquí. Tus manos no son para creer, así que no necesitas tus manos. ¿Se da cuenta de que Tomás dijo: si no me tiene mi mano, si no me tiene mi mano en el lugar de la herida en su costado? Vea, este hombre quería ver y quería tocar. Si lo puedo ver y lo puedo tocar, entonces es real. Y Jesucristo le dijo: eres un incrédulo. Eres un incrédulo. Bienaventurados los que no vieron, los que no necesitaron ver y los que no necesitaron tocar. Bastaba con el testimonio de aquellos que realmente me vieron, porque los discípulos le habían dicho a Tomás que habían visto al Señor. Así que tus sentidos físicos, escuche, no son para creer, ni tu mente natural sirve para creer. Cuando hablamos de verdadera fe, estamos hablando, escuche, de una capacidad del corazón. Una capacidad del corazón, no de los 5 sentidos físicos y tampoco de la mente natural. Hablamos de una capacidad del corazón. Por eso, Romanos capítulo 10, versos 8 y 9 dice, y me impacta muchísimo cómo en estas palabras podemos aprender tanto acerca de la fe que obtiene resultados. Vea lo que dice, por favor. Más, ¿qué dice?
¿Sabe cuál es el problema de alguna gente? Que no sabe lo que dice. Lo que dice la palabra. Cerca de ti está la palabra, o al menos eso debería ser. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres pueblo de Dios, la palabra debe estar cerca de ti. Tan cerca como en tu boca. ¿Y dónde más? ¿Y dónde más? Y en tu corazón. Escuche, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y escuche, y creyeres ¿en dónde? ¿En dónde se cree? Se cree en el corazón. ¿Se da cuenta por qué? Cuando yo oro por sanidad, no tengo que concentrarme en lo que siento. No tengo que concentrarme en lo que veo. No tengo que concentrarme en mis sentidos naturales. Tengo que concentrarme ¿en qué? En la palabra. Alguien diga gloria a Dios. Tengo que concentrarme en la palabra. Esta es la palabra de fe, porque la palabra produce fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Escuche, este pasaje lo que está diciendo es que tú serás, tú recibirás, tú verás, tú experimentarás, tú recibirás todo aquello que tú creas con tu corazón. Tu corazón. Esto es bien importante. Ahora, lo confiesas porque lo crees. En ese sentido, la confesión es simplemente resultado de lo que tú crees. Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Así que el confesar algo simple y sencillamente es el resultado de que ese algo ya está en nuestro corazón. Ya está en nuestro corazón. Entonces, para mí este pasaje es sumamente claro e importante en el tema de la fe, porque me enseña algunas cosas que es sumamente importante que aprendamos para que usted y yo desarrollemos la verdadera fe, la fe que hace ver resultados. En primer lugar, dos cosas que quiero decir de este texto. Es el corazón el que cree. Diga conmigo, es el corazón el que cree. Es el corazón. Aquí está la razón por la cual muchas personas, como Tomás, fracasan en el tema de la fe. Quieren creer con los ojos, quieren creer con las manos, quieren creer con los 5 sentidos físicos. Si no viere y si no tocare, no creeré, dijo él. Así es como muchos cristianos, como Tomás, fracasan en el tema de la fe. No han entendido que la fe no es de los sentidos, tampoco es de la mente. La fe pertenece al corazón. Y escuche bien, pudiéramos decir que este texto, simplificando, dice lo siguiente: aquello que tú creas realmente con tu corazón se hará realidad. Escuche, aquello que tú creas con tu corazón realmente, con tu corazón, eso se hará realidad. Pero para que no salgamos de aquí con un disparate de fe, creyendo que entonces, si yo creo que se aparezca un unicornio, se va a aparecer. Si yo creo con todo mi corazón que se aparezca un unicornio, se va a aparecer. Tengo noticias para ti: no se va a aparecer. Te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios no dice que con tu fe puedes materializar unicornios. Y eso suena como que, caray. Escuche, la fe y la palabra de Dios están íntimamente relacionadas. Tú solamente puedes creer aquello que la palabra promete. Tú solo puedes creer aquello que la palabra dice que es verdad. Tú solamente puedes creer aquello que la palabra testifica, aquello que la palabra declara. Es decir, para que la fe realmente sea la fe que produce resultados, tiene que estar fundada ¿en qué? En la palabra de Dios. Yo no puedo decir, repito,
Yo creo con todo mi corazón ahora que aquí mismo va a aparecer un unicornio. No va a aparecer, porque en primer lugar la fe tiene que estar apoyada en una palabra de Dios, en una promesa de Dios, en una cualidad de Dios, en un principio del reino de Dios que nos es dado, nos es enseñado, testificado por las Escrituras. Si no, no funciona. Muchas personas han tratado de llevar este tema de la fe del corazón al ámbito de la fantasía de esta manera, ignorando que para fin de que la fe realmente sea la fe de Dios, la fe que funciona, la fe que ve, debe ser una fe en la palabra, que es la segunda cosa de este pasaje que yo te quiero enseñar. Tú no puedes creer simplemente lo que a ti se te ocurra. Por eso es que tú debes creer lo que dice la palabra de Dios. Para cualquier milagro, para cualquier sanidad, y claro que Dios promete la sanidad, y claro que la palabra de Dios enseña que los milagros son reales, y claro que la palabra de Dios enseña que tú puedes prosperar, y que la palabra de Dios enseña que tu familia, tu matrimonio puede ser restaurado, y que tus hijos pueden ser salvos, y que tú puedes vivir un estilo de vida en la tierra que le traiga la gloria a Dios. La Biblia enseña eso y mucho más. Así que eso es lo único que realmente te puede dar a ti la verdadera fe. Pero ¿qué se requiere? Se requiere que la palabra esté muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Sabe cuál es realmente el problema de la incredulidad en la iglesia? Que la palabra no está cerca de ellos, sino que está lejos de ellos. No hemos aprendido a darle el lugar a la palabra de Dios. No hemos entendido lo que la palabra de Dios es y representa para nosotros. Hoy la palabra de Dios sirve para yo ser más inteligente, o sirve para yo poder debatir con los teólogos de Facebook. La palabra de Dios sirve para que yo me haga una cabeza grande y me convierta en un teólogo. La palabra de Dios sirve para que yo sepa quién es David, quién es Moisés, quién es Sansón. No, la palabra de Dios sirve para que tú puedas manifestar, para que tú puedas producir, para que tú puedas experimentar la fe de Dios que obtiene resultados. Tú necesitas la palabra para desarrollar la verdadera fe. Lejos de la palabra, tu corazón está expuesto a las dudas, al temor, a la incredulidad. Cerca de ti, la palabra produce fe, y esa fe es la que tú usas para creer, y esa fe es realmente la que va a ver la manifestación de lo que está creyendo. Yo he platicado con tanta gente que desgraciadamente no sabe lo que es creer, aunque se llaman a sí mismos creyentes, y platican: pastor, yo estoy creyendo por esta situación. Así usted está creyendo. Si estoy creyendo, ¿cuál es tu promesa? ¿Cuál es la palabra de la que tú estás agarrado? Porque cuando tú realmente estás creyendo por algo, tú tienes una palabra. Una palabra de Dios. Yo he platicado esto muchas veces. Cuando mi esposa enfermó de cáncer hace ya más de 10 años, nosotros hicimos una búsqueda de todos los versos en las Escrituras que hablan de sanidad divina, promesas de sanidad divina, y los anotamos todos en una hoja por delante y por detrás. Y con esa hoja yo oraba, y con esa hoja yo me encerraba, y esa hoja la tenía pegada yo frente al espejo, la tenía pegada en el baño, la tenía pegada en el refrigerador, y cada que yo pasaba por ahí yo veía las promesas de Dios. Y cuando yo oraba usaba la hoja y le decía: Señor, tu palabra dice. En otras palabras, yo estaba creyendo por sanidad, así que yo tuve que echar mano de la palabra y de las promesas de sanidad en las Escrituras, para que en mi corazón pudiera cultivarse la fe que iba a traer el milagro sobre la vida de mi esposa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Pero amén, apláudele a Jesús. Es un testimonio poderoso. Mi esposa fue sanada por la fe. Sin embargo, cuando usted platica con alguna gente y usted le dice: bueno, ¿y cuál es la palabra? Usted se da cuenta que no tienen absolutamente nada. Bueno, ¿y qué dice la palabra en relación a tu situación? Bueno, pues la palabra dice... La palabra dice... Yo dije hace rato en la reunión que les da el síndrome de Luis Miguel. ¿Cómo dice? Porque no saben cómo dice la palabra en relación a su problema.
No saben cómo dice la palabra en relación a su necesidad. No saben cómo dice la palabra en relación a su situación. Y creen que eso es fe. Eso no es fe. Es más, eso no es ni café. La fe únicamente puede descansar en el cimiento y en la realidad de la palabra viviente de nuestro Padre Celestial. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Aleluya. Tú vas a creer realmente cuando la palabra esté muy cerca de ti. Primero en tu corazón y luego en tu boca. Esa es la razón por la cual las Sagradas Escrituras son tan importantes. No solamente la predicación. Uy, pastor, yo oigo la palabra toda la semana los domingos. Y el enemigo te habla de lunes a domingo también. Él te habla más a menudo que lo que tú oyes la voz de Dios. ¿Cómo vas a contrarrestar esa incredulidad? Con tan poquita palabra que comes. Por eso las Sagradas Escrituras son tan importantes, porque son las que dotan de fe a nuestro corazón para que realmente podamos creer, creer para ver. La incredulidad es simplemente anemia de la palabra de Dios. Ahí está una definición sencilla que no se te puede olvidar para la incredulidad. Incredulidad es simplemente anemia de la palabra de Dios. Porque Romanos capítulo 10 verso 17, estoy terminando. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe y la palabra siempre están ligadas. Sin palabra no hay fe. La palabra es la que produce la fe. Así que la verdadera fe, la fe que conquista, la fe que avanza, la fe que trae cambios, la fe que trae milagros, la fe que sana, la fe que salva, la fe que liberta, la fe que restaura, proviene de la palabra de Dios. Esta es la clase de fe de la que el Señor habló cuando dijo: si crees verás. ¿Por qué usted cree que Jesucristo le dijo: no te he dicho, en otras palabras, si tú hubieras oído lo que yo dije, tendrías la fe para tu milagro? Ay, 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 ay. Eso fue lo que Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si crees. O sea, si tú hubieras oído lo que yo dije, si tú le hubieras prestado atención a lo que yo dije. De la misma manera, si usted y yo realmente le prestamos atención a lo que la palabra dice, entonces vamos a desarrollar y a cultivar la clase de fe que obtiene los milagros de Dios. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. Aleluya. Esta es la clase de fe de la que el Señor habló. Estaba relacionada directamente con sus palabras. No te he dicho. ¿Qué es lo que tú vas a creer, iglesia, realmente? Para que lo veas, aquello que Dios te ha dicho. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Eso es lo primero que tú debes de tener cuando tú crees. O tú estás creyendo por una intervención de Dios, por una manifestación del reino de Dios. Nuestra fe debe estar basada, escuche, no en lo que podemos ver, no en lo que podemos sentir, sino en lo que la palabra de Dios dice, en lo que el Señor promete en las Escrituras, sus obras, su poder, su fidelidad, su amor, su gloria. Todo se revela en las Escrituras, y son ellas las que, cuando llenan nuestro corazón, producen la fe que verá todo lo que el Señor ha prometido. Yo pudiera decir en una frase para mí lo que es la fe. Y claro, la fe puede ser mucho más. Pero si pudiéramos resumir en este contexto, ¿qué es la fe? Fe es creer con todo el corazón lo que Dios ha dicho. Póngase de pie y levante sus manos al Rey. Renunciemos a toda incredulidad, iglesia. Levante sus manos y diga: Padre, yo renuncio hoy a toda incredulidad en mi vida, Señor. Hoy yo me determino a creer tu palabra. Yo me determino a creer tus promesas. Yo me determino a creer los principios, a creer las obras,
a creer tu poder, a creer tu fidelidad, a creer tu amor, a creer tu gloria, a creer en Jesús y su sacrificio y su redención. Todo lo que las escrituras me testifican, todo lo que las escrituras me revelan, todo lo que el Espíritu Santo usa en la palabra para hablar en mi corazón, yo hoy, Señor, decido creerlo con todo mi corazón. Señor, no necesito una evidencia, no necesito, Señor, algo que yo pueda ver o algo que yo pueda palpar para realmente poder creer que tú harás todo lo que has prometido. Lo que yo necesito es la palabra que sale de tu boca. Lo que yo necesito es lo que tú, Señor, me has prometido. Lo que yo necesito es lo que tú has hablado y lo que tú has hecho a lo largo de la historia. Eso mismo es también lo que tú puedes hacer hoy conmigo en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Señor, tú eres un Dios de poder y estás buscando una iglesia de fe. Yo quiero ser ese pueblo de fe. Yo quiero ser realmente ese creyente poderoso. En el nombre de mi Jesús, amén. Apláudale al Rey, aleluya. Todo es posible. Levanta las manos y cántalo. Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Alguien pudiera pensar: uy, el pastor como que me desinfló hoy. No, al contrario, te estoy sacando de una fe de fantasía para llevarte a una fe que funciona realmente. Una fe que va a provocar que realmente tú puedas ver, como dice este cántico, la mano de Dios. Dice: fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si tú puedes creer que lo que está escrito, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, lo que Dios es y lo que Dios ha prometido que hará. Apláudele al Rey, aleluya. Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Decláralo una vez más. Todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Oh, fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible. Ahora entiende por qué Satanás y este mundo buscan a como de lugar alejarnos de la palabra.
Satanás sabe que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, aleluya. Que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que él trata de alejarnos de la palabra. Ponte a pensar, si tú estás en este momento alejado de la palabra, ¿qué sucedió? Hay cosas que quizás no atribuías a la obra de Satanás, pero que cuando tú lo meditas dices, wow, ahora entiendo por qué el enemigo buscó a toda costa que yo me alejara de la palabra, porque él sabe que tú lejos de la palabra no puedes operar en fe. Pero una vez que tú regresas a la palabra y que comienzas a poner esa palabra en tu boca y en tu corazón, y ahora esa palabra está cerca de ti, la palabra de fe que confesamos, entonces se levanta en ti la fe que vence al mundo, la fe que vence al enemigo, la fe que conecta con el Padre glorioso, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Si puedes creer. Iglesia, les amo mucho, les bendigo. Lo mejor está por llegar. Gracias.